Buenas noches, mi nombre es José Antonio Marroquín Hernández. Hoy les vengo a hablar del acreditamiento del impuesto a valor agregado. Para ello, debemos conocer los orígenes del IVA. En Europa, Francia fue el primer país en adoptarlo en 1958. Surge en México a través de la publicación de la LIVA, Ley del Impuesto al Valor Agregado, el 29 de diciembre de 1978, pero entró en vigor hasta el 1 de enero de 1980, sustituyendo directamente el impuesto sobre los ingresos mercantiles, que tenía una tasa del 4%, y a otras leyes específicas. Hablaremos ahorita de sus características del IVA. El IVA es un impuesto indirecto, porque grava el consumo específico de un bien o servicio y su carga fiscal recae en el consumidor final. Es un impuesto interno, porque grava solo los actos llevados a cabo dentro del territorio nacional. Es un impuesto plano, porque las tasas que pagan las personas no tienen relación con la riqueza que poseen. También es un impuesto real, porque está ligado directamente al consumo de las cosas, con independencia de las circunstancias personales del contribuyente. También es un impuesto instantáneo o periódico, porque puede gravar actividades, ya sea actos repetitivos o actos accidentales. Hablemos de los elementos del IVA. Está compuesto por el sujeto, que es la persona física o persona moral que realiza la actividad gravada. Está el objeto, que están obligadas las personas físicas o morales residentes en México, así como los residentes en el extranjero, por los ingresos que efectivamente obtengan de las siguientes actividades: enegación de bienes, presentación de servicios independientes, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes o importación de bienes o servicios. Su época de pago es el 17 de cada mes, al mes siguiente según corresponda. Su base es el monto sobre el cual se va a aplicar el porcentaje establecido en la norma legal. Su tasa: el porcentaje se aplica al bien o servicio. Puede variar según sea el caso. El 16% para la mayoría de bienes y servicios. Tasa cero para algunos bienes o servicios. Y también están los exentos. También hay una tasa preferencial del 8% que se aplica en zonas fronterizas. Hablemos un poco de la mecánica del IVA, que funciona de la siguiente manera. El impuesto trasladado es el IVA que el contribuyente cobra al momento de prestar o enajear un bien o servicio. Le vamos a restar el IVA acreditable, que fue trasladado a él. Es el IVA que el contribuyente paga al adquirir un bien, recibir un servicio o importar bienes. La resta de estos dos IVAs da por resultado el acreditamiento, que consiste en restar el IVA acreditable de la cantidad que resulte al aplicar los valores señalados en esta ley, según la tasa que corresponda, según sea el caso. Otros elementos para la determinación del IVA. El momento que se considera efectivamente cobrado. La IVA, en el artículo 1b, nos dice que una contraprestación se considera efectivamente cobrada cuando se recibe efectivo, bienes o servicios, aunque correspondan a un anticipo o depósito, o bien cuando el acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. La otra es la retención. En materia de IVA, la retención se regula en el artículo 1A de la Ley del Impuesto a Valor Agregado y de los artículos 3 y 4 del reglamento de la IVA. Es un mecanismo por el cual el sujeto que va a hacer a otro el pago del IVA, le resta un porcentaje de este o el total para entregarlo al fisco. Un ejemplo concreto es el siguiente. Tenemos honorarios pagados a una persona física por 36,000 pesos. El IVA del 16% es de 5,760. Hacen un subtotal de 41,760. Le vamos a quitar la retención, que son las 2/3 partes, es decir, el 10.67.
hacen un total de 3.841.20. El importe neto a pagar es de 31.918.80. El IVA efectivamente acreditado sería de 1.918.80 pesos. Hablemos un poco de la estructura de la ley del IVA. Para eso tenemos que irnos a los capítulos. El capítulo 1 son las disposiciones generales y los artículos que ahí están van del 1 al 7. En el capítulo 2 habla de la enajenación, que va del capítulo 8 al 13. El capítulo 3 habla de las prestaciones de servicios, que va del artículo 14 al 18A. El artículo 3 bis nos habla de la presentación de los servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. La sección primera nos habla de las disposiciones generales, que va del artículo 18b al 18i. La segunda sección habla de los servicios digitales de intermediación de terceros, que va del artículo 18j al 18m. El capítulo cuarto nos habla del uso de uso o goce temporal de bienes, que va del artículo 19 al 23. El artículo quinto nos habla de la importación de bienes o servicios, que va del artículo 24 al 28. El artículo sexto nos habla de la exportación de bienes o servicios y va del artículo 29 al 31. En el capítulo séptimo hablaremos de las obligaciones de los contribuyentes, que va del artículo 32 al 37. En el capítulo octavo habla de las facultades de las autoridades, que va del artículo 38 al 40. Y por último, el artículo 9 de las participaciones a las entidades federativas, que va del artículo 41 al 43. Veamos el siguiente ejercicio. En la primera operación, pensemos que un sujeto A adquiere bienes por 100 pesos. Por esta compra paga el 16% de IVA, que es un IVA acreditable. En la segunda operación, el sujeto A le vende a un sujeto B la misma mercancía que adquirió en la operación 1. Desde luego, no la enajena con los mismos 100 pesos que la compró. Asumimos que la vende en 200. Es el valor de los actos o actividades grabadas. Luego entonces, el sujeto A traslada, es decir, cobra 32 pesos de IVA al sujeto B. Si el sujeto A aplica la mecánica de acreditamiento que se refiere al primer párrafo del artículo 4 de la IVA, lo que transcribimos de nuevo, que el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte al aplicar los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponda, según sea el caso, se tendrá que de los 32 pesos que trasladamos, le vamos a restar los 16 pesos que pagamos. Nos quedaría un cargo de 16 pesos. Posteriormente, el sujeto B, que compró en 200 pesos al sujeto A, porque naturalmente enajenará a un precio mayor, realizará este mismo procedimiento. Es más o menos como se explica que trasladamos un IVA trasladado, le vamos a quitar el IVA acreditable y la cantidad que resulte es el IVA que vamos a tener a favor o en contra, es decir, que vamos a pagar o nos van a retribuir. Hagamos una pequeña conclusión en relación con el impuesto al valor agregado. A pesar de sus fallas estructurales dentro de su normativa jurídica, aún así, es uno de los impuestos que mayor aporta al Estado mexicano, solo por debajo del impuesto sobre la renta, el ICR, por lo que un ajuste a su normativa jurídica podría mejorar su eficiencia recaudatoria. Con respecto a lo anterior, es necesario explorar el contexto económico, social y financiero de México para encontrar nuevos espacios fiscales en el marco de justicia tributaria, a fin de compensar las brechas de desigualdad y pobreza. Por su atención, muy buenas noches. Gracias.